Bien, damos una vez más gracias a nuestro Abba por la oportunidad que nos da de llegar a su escritura, donde están allí todos sus palabras, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, que solamente tienen un propósito, y es nuestra santificación. Acordémonos que la palabra santificación quiere decir estar apartados, separados del mundo, separados para Dios, apartados para Dios. Entonces, la parashá de hoy da la introducción a lo que es el tabernáculo, que más tarde nosotros lo definimos como el templo, ¿verdad? El tabernáculo, el Mishkan, el templo. Y durante la semana estuvimos leyendo toda la parashá, porción por porción, aliyá por aliyá. Acuérdense que la aliyá se da diariamente, después de 7 de la noche la pastora la está poniendo. Y empieza de Shemot 25:1 hasta Shemot 27:19. Entonces, cuando leemos desde el versículo 21, dice: Adonai habló a Moshe diciendo, mire esto, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿A quién se le estaba pidiendo la ofrenda? Especialmente a los hijos de Israel. Acuérdese que vimos la semana pasada cómo cuando el pueblo de Israel salió, dentro del pueblo también salieron multitudes de otras naciones mezcladas. Es decir, no salió únicamente el pueblo de Israel, salió un pueblo mixto, mezclado. ¿Ok? Eso lo deben tener siempre presente, porque hay momentos donde el Señor habla al pueblo de Israel, es decir, a todos los que estaban allí reunidos, pero hay momentos donde el Señor habla exclusivamente a los hijos de Israel, es decir, a los descendientes de Jacob, que más tarde se le cambió por nombre Israel. El versículo 2 habla directamente a los hijos de Israel. Dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la dieren de su voluntad. Es decir, aquí tenía que estar involucrada la voluntad. Dice, de corazón. También tenía que estar involucrado allí el corazón. Dice, con estos dos sentimientos de por medio, estas dos expresiones, el corazón y la voluntad, tomaréis para mí ofrenda. Esto es muy importante. El 3 dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y en el versículo 8 dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿de dónde iba a sacar los hijos de Israel todo esto? Oro, plata, cobre. Cuando nosotros sabemos perfectamente que la calidad de vida que los israelitas llevaban allí en Egipto como esclavos era muy cruel. Ellos no tenían cómo almacenar dinero ni nada que representara fortuna, porque
Egipto, su faraón, lo único que les daba era comida para que vivieran y vivieran para trabajar para él. Entonces no eran personas, los israelitas, que pudieran almacenar fortunas. Entonces, aquí el Señor les está pidiendo que traigan todo esto. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, acordémonos que antes de ellos salir, los egipcios, para que ellos salieran, le dieron joyas, prendas, oro, plata. Es decir, fue una manera de cobrar el retractivo de todos los años que habían trabajado sin paga, como esclavos. Acuérdense que un esclavo no tiene derecho a salir, un esclavo no tiene derecho a salir con nada de lo que trabaje o pueda almacenar o le puedan regalar en sus tiempos de esclavitud. Todo lo que el esclavo llega a poseer le pertenece a su amo. Y si por Faraón hubiera sido, no hubiera salido Israel con nada. Pero los egipcios, en la desesperación, después de ver los juicios, los empezaron a darle todo esto. Lógicamente allí tenemos que ver al Espíritu de Dios moviéndose, ¿no? Para que ellos no salieran con las manos vacías. Pero seguramente muchos israelitas dirían, wow, salimos ricos, cuando lleguemos a Canaán vamos a tener dinero y vamos a tener de todo para hacer nuestra vida allá. Lo que ellos no se imaginaron nunca era que de eso que ellos despojaron a los egipcios, ahora el Señor les iba a pedir para ellos. ¿No les suena eso familiar? Cuando nosotros a veces conseguimos un trabajo muy bueno y nos dicen, se va a ganar 40 pesos la hora. ¡Wow! Y empezamos a hacer planes y todo con 40 pesos la hora, tantas horas. ¡Wow! Tremendo trabajo que me di. Hoy voy a salir como los israelitas, con las manos llenas de oro, de plata, de púrpura, de carmesí. Bueno, voy a salir con todo esto. Lo que menos nos sospechamos es que el Señor nos va a decir, bueno, ahora, como mínimo de eso que tú estás ganando, ahora me vas a traer el 10%. ¡Wow! Hay como que nos hablan, nos aguan a algunos, se les agua la fiesta del gran logro que conseguí. No, y siempre decimos, conseguí trabajo. Muy rara vez decimos, el Señor me dio tremendo trabajo. Entonces, esto le pasó al pueblo de Israel. Ahora, dos puntos que quiero que examinemos. ¿Cuál era el propósito de la ofrenda que el Señor está pidiendo aquí? Dice el versículo 8: harán un santuario para mí. Oiga esto, ¿cuál era el propósito del santuario? Dice, habitaré en medio de ellos. Ese era, el santuario era para que Dios habitara en medio de ellos. Entonces, un pueblo que sale contento, con una fiesta tremenda en su corazón porque ahora son libres, un pueblo que ha visto todo lo que su Elohim ha hecho contra el faraón y contra Egipto. Ese es un pueblo que sale contento, alegre, danzando, y bueno, y cruzaron el mar y vieron el mar cómo se abrió para que ellos pasaran, y vieron cuando Moshe les dijo, los egipcios que hoy ves, nunca más los verás. Y cómo todos ellos murieron. Había un alboroto en el corazón de cada uno de ellos tremendo. Entonces, ahora el Señor les hace una promesa, les dice que Él va a habitar en medio de ellos. Cuando tú conoces un Elohim tan grande, mi pregunta es, ¿no deseas tú que Él habite en medio de ti? ¿Verdad?
Esa es la pregunta. ¡Wow! Es que Dios es lindo, es que Dios es hermoso, es que Dios es maravilloso, es que Dios es tierno. Mi pregunta es, ¿tú quieres que Él habite en medio de ti? ¿O más directamente dentro de ti? ¿De verdad lo deseas? Ahora, otra pregunta. ¿Cuánto lo deseas? Porque cuánto lo deseas va a ser medido en la forma en que tú te das para Él. Esta ofrenda que el Señor manda a los hijos de Israel que tomen para Él era una manera del Señor medir cuánto realmente Israel valoraba todo lo que Él había hecho por ellos y por lo tanto cuánto ellos desearan que Él habitara dentro de ellos. Ese era el propósito de la ofrenda. Levantar, como vamos a ver, un tabernáculo, levantar un Mizcán y levantar un templo para Él habitar en el pueblo de Israel. Nosotros deseamos eso. Es por eso que todo creyente, escuche esto, todo creyente que realmente ama al Señor, contribuye, participa en la edificación de un lugar físico donde ellos puedan congregarse y mucha gente pueda congregarse. ¿Para qué? Para que Dios hable en los corazones de cada uno. La primera manifestación de cuánto deseamos ese Dios es cuando nosotros empezamos a contribuir, a ayudar, de alguna manera, para que haya un lugar donde congregarnos. Entonces, ahí vienen las ofrendas, ahí vienen los diezmos y todo lo que nosotros damos como una medida nada más. Cuando tú oyes una persona que va a una congregación y no diezma y esto, y dice, no, yo no voy porque todo eso se lo coge el pastor, que no sé qué. Es una persona que no valora en nada lo importante que es tener un lugar para que la gente vaya y conozca más y más del Señor. Entonces, tenemos que el propósito del santuario estaba claro, para que el Señor habitara en medio de Israel. Ese era el propósito. La pregunta era, ¿cuánto ellos deseaban realmente que el Señor habitara en medio de ellos? Sí, porque ya el Señor me sacó de Egipto, ahora entre poquitos días ya estoy en Canaán, yo no necesito más al Señor. Allá cuando llegue empiezo a trabajar y a hacer todo. Pero no, este era un pueblo que iba a mostrar cuánto el Señor, cuánto ellos realmente valoraban, que el Señor los hubiera sacado de allí. Ahora, no se nos debe olvidar nunca la oportunidad que ellos desperdiciaron en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 19. Éxodo 20, 19. Cuando el Señor quería hablarles directamente, no solo mostrar su gloria, sino aparecerse, hablarles directamente a cada uno en sus corazones, con voz audible, como Él quisiera, para hablarle a cada uno. Y ellos no resistieron, por muchas razones, que podemos discutirlas más adelante, no resistieron el que Dios le hablara. Y mire la declaración que hacen en Shemot 20:19. Y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros para que no muramos. Es decir, prefirieron que fuera el hombre que les hablara. Sí, porque es que de pronto manipular al hombre es más fácil, ¿no? Pero manipular a Dios, no, a Dios nadie lo manipula, hermano. Ni con lloriqueo, ni con moqueo, ni con nada de eso, no. Dios conoce nuestros corazones. Entonces dice, no hable más Dios con nosotros. Habla tú mejor, Moisés. A ti de pronto como que te podemos manipular un poquito, ¿no? Entonces, nunca se nos debe olvidar eso que ellos dijeron, porque allí
En Éxodo 25:22, Éxodo 25:22, está la razón por la cual el Señor le dice ahora ¿a quién? A Moisés. Y de allí me declararé a ti. Ya no es al pueblo, porque el pueblo dijo, no hable más Dios con nosotros. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Bueno, y le dice el resto. Pero vamos a ver ahora cómo el Señor escogió un lugar para hablar con Moisés, nada más con Moisés, porque el pueblo no quiso escuchar a Dios. Eso es muy importante que lo tengamos. Ahora, la ofrenda de los hijos de Israel determinaría el valor que ellos le darían al hecho de que el Señor habitara en medio de ellos. Cuando tú estás ofrendando, ¿hasta dónde tú puedes dar una ofrenda? O entregar el diezmo. Entregar, no digo dar el diezmo, entregarlo, porque es que no es tuyo, eso le pertenece al Señor, tú tienes que ir a entregarlo. Entonces, tú entregas el diezmo y das la ofrenda. Tu ofrenda determina cuánto tú realmente deseas, valoras el hecho de que haya un lugar donde tú puedes ir, como iría el pueblo de Israel desde ahí en adelante, a oír la voz de Dios. Si tú realmente quieres oír la voz de Dios, el pueblo de Israel deseaba oír la voz de Dios, ¿qué haría el pueblo de Israel? Buscaría, ayudarían, colaborarían para que hubiera un lugar, porque el Señor dijo que desde ese lugar Él les iba a hablar a todos. ¿Pero a quién? ¿A través de quién? A través de un hombre, que en este caso era Moisés. Entonces es importante que tengamos el propósito de la ofrenda. ¿Cuál es el propósito de la ofrenda? Hacer un santuario. Mire que aquí está hablando del santuario. No confunda el santuario con el tabernáculo, con el Mishkan, con el templo. El santuario es simplemente, es una parte. Ahora, todos los elementos que se pondrían en el santuario reflejarían toda la manifestación, toda la representación de la naturaleza de Elohim en el mismo corazón de la nación. Esto es clave. Cuando uno se pregunta, ¿y qué hace cada cosa ahí en el santuario? Cada elemento, la mesa, los panes, la lámpara, las luces, las cortinas, cada cosa representa la naturaleza de Dios puesta en el centro, en el mismo corazón de toda la nación. Esto sucedería de una manera general y de una manera individual también. De una manera individual. Ese era el propósito de Dios, habitar en el corazón de cada uno. Pero ellos dijeron, no hable más Dios con nosotros, habla tú, Moisés. Pero entonces ahora el Elohim de Israel va a ser un lugar donde a través de ese lugar Él va a expresar el sentimiento de lo que Él quiso hacer allí cuando estaban en el Sinaí. Que era hablar de tú a tú con cada uno, para corregirlos de tú a tú, para que no dijeran, es un hombre el que nos está hablando, es un hombre el que nos está corrigiendo. No, el Señor quería hablar directamente con cada uno, individualmente. ¿Cómo lo haría? No me lo pregunte, porque usted, si yo se lo explico, tampoco lo va a entender. Pero ese era su propósito. Y Dios nunca ha cambiado de propósito. Dios siempre quiere hablar con nosotros. Pero así como Israel no quiso pagar el precio para que el Elohim hablara directamente con ellos, sino a través de un hombre. Hasta hoy en día la gente no quiere pagar el precio
que estamos llamados a pagar para que Dios hable con nosotros. La gente cree que mostrándole el Social Security o la cédula y todo, ya con eso se identifican y ya el Señor está obligado a hablarles. ¿Y por qué Dios no habla conmigo? La sola pregunta ofende a Dios. ¿Y por qué tú, digamos, un pastor, hablo de los pastores que realmente son consagrados, de devoción, que buscan santidad, que tienen relación con el Espíritu Santo? Hablo de estos hombres de Dios, pastores o evangelistas o maestros, estos hombres de Dios que pagamos ese precio para que Dios nos hable, para entregar una voz, para entregar una palabra. Entonces nos confronta. ¿Y por qué tú qué dices? Dios me habló, como si Dios nada más hablara contigo. Dios habla conmigo. Qué bueno que Dios hable contigo. ¿Y por qué Dios no me puede hablar a mí? No, ¿cómo? La pregunta ofende. Que Dios no tiene poder. Claro, Él puede. Si estamos hablando de poder, de que Él puede. El problema no es Dios. El problema es tú y yo. Si realmente estamos dispuestos a pagar ese precio de consagración, de devoción, de santidad, de renunciar a tantos derechos de las cosas que hay en el mundo, simplemente porque sabemos que a Dios no le agrada. Usted no ve la queja de hoy en día de mucha gente. Bueno, pero es que acaso uno como hijo del rey, uno no tiene derecho. Si tú vas a reclamar tus derechos, reclámalo. Pero yo te quiero recordar algo. Yeshua no nos mandó a reclamar derechos. Él nos mandó fue a morir en el madero. Él dijo, el que no toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que un hombre que está en una cruz tiene derechos? ¿Puede reclamar derechos? Cada persona cuando ya llega allí a la cruz, se le quitaron sus derechos. No hay voluntad que él pueda expresar. Simplemente vas a morir. Entonces, ¿qué derecho estamos reclamando? Aquellos que decimos que juntamente con Él fuimos crucificados. Pero, hoy en día, tanto siervos como hijos, no nos gusta hablar de la cruz. Porque sabemos que en la cruz perdemos nuestros derechos. Y nuestra vida no camina como un hombre que realmente está muriendo y que puede hablarle a su padre y decirle, Padre, perdónalos. Y el padre los perdona. Es que no saben lo que hacen, realmente no sabían lo que estaban haciendo. Pero aquí lo importante es que Dios lo está escuchando. Si nosotros queremos que Dios nos escuche, realmente, a mí directamente, yo como persona, yo quiero que Dios me oiga y me hable, yo tengo que morir, hermano. Hoy no me toca escuchar a un Moisés o a alguien que se las tire de un Moisés, a un hombre. Entonces, cada elemento que se va a poner allí en ese lugar llamado santuario va a expresarme la naturaleza, los atributos que forman, por decirlo de alguna manera, el carácter, la persona de quién es Elohim, de quién es el Dios eterno. Eso no está allí para adornar un cuartito, para que se vea bonito, no. Cada cosa que Dios le va a mostrar a Moisés, lo está reflejando a él. Y acuérdese que en la parashá, vamos a leer varias veces una expresión que quiero que usted la tenga muy pendiente. Dice, conforme al modelo que se te mostró en el monte. A Moisés en el monte se le mostró un modelo.
Ese era el que él tenía que seguir. No el que, pero a mí me parece más bonito. Pero ¿qué tal si para simbolizar tal cosa o aquello que también fue creado por Dios Todopoderoso, qué tal si le añadimos? No. Yo aquí no quiero tu inspiración, dice el Señor. Yo aquí no quiero lo que a ti te parezca bueno, aunque tu corazón sea para agradarme. Yo no quiero eso. Yo quiero que tú recibas mi modelo. Tu casa hazla como tú quieras. Píntala, adórnala. Tú verás. Pero mi casa, donde yo voy a habitar, yo no puedo encontrar allí algo que vaya en contra de mi naturaleza. Y por eso cada cosa que el Señor iba a poner allí reflejaba ¿qué? Su naturaleza. Entonces, nosotros vamos a ver que el santuario tenía, primero, el arca del testimonio. En el versículo, capítulo 25, versículo del 10, vamos a leerlo, 25:10. Dice, harán también un arca de madera, de acacia, y empieza a dar la longitud y todas las cosas que iban a tener. Y en el versículo 21 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. Eso iba a llevar nada más ese lugar que se llamaba el arca del testimonio. ¿Cuál era el propósito del arca? Iban a suceder algunas cositas más adelante, donde el Señor las iba a elegir específicamente. Sí, cuando llegara la circunstancia, en un futuro, que no iba a ser allí en el monte, sino más adelante, el Señor le iba a decir a Moisés, ahora coge eso y lo pones en el arca. Y después otra cosa, y ahora coges esto y lo pones en el arca. Para que ese testimonio de cuando yo mostré mi poder, ese testimonio esté allí siempre en el arca. Entonces encontramos la primera cosa que es el arca del testimonio. También encontramos ahora en el versículo 23 y el versículo 30, una mesa. Versículo 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será tararara, y ahí empieza a darle los detalles. Y en el versículo 30 dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Más adelante el Señor mostraría qué significa ese pan. Y nosotros hemos aprendido que, por cierto, en nuestra mesa de Shabbat siempre tenemos el pan como una figura muy especial. Primero que una figura de ese cuerpo, de ese cordero que fue inmolado en el madero. Y también ese pan nos indica la bendición de la tierra que Dios nos da para comer todos los días. Pero ya eso estaba ¿dónde? En la mesa del propiciatorio. Ese es otro elemento. También tenemos otro elemento que está en el versículo 31. Versículo 31. Dice, harás además un candelero de oro puro, un candelero de oro puro, y lo harás como a ti te parezca bonito. ¿Verdad que no dice así? No, dice, harás además un candelero de oro puro, y empieza a darle cómo lo tiene que hacer. Labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, que es la vara que está en todo el centro, sus copas. Usted ha oído las copas en Revelación, en el libro de Revelaciones. Sus copas, sus manzanas, 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 sus copas, sus manza
y sus flores serán de lo mismo. Oiga lo que dice, y saldrán 8 brazos de sus lados. ¿Dice 8? ¿Y por qué hoy tenemos 8? ¿Por qué la Januquía tiene 8? Si el modelo fue 6. No, porque fue que allá en los Macabeos, lindo, precioso, lo que sucedió en los Macabeos. Siempre tenemos que recordarlo. Pero ¿quién les mandó a ustedes que por los Macabeos se tenían que poner 2 brazos más? Cuando yo dije claramente que eran 6 brazos. Y está en el versículo 32. Y saldrán 6 brazos de sus lados. Para que no quede duda de quién era el número 6. 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 más 3, ¿cuánto es? 6, no es 8, ¿verdad? 3 más 3 es 6. Y la caña del centro son 7. Hermano, puede ser muy poeta, puede ser muy sabedor de historia, puedes tener mucha palabra, puedes tener mucho verbo, puedes saber vender neveras a los esquimales, puedes ser un gran vendedor, puedes ser lo que tú quieras ser, pero nunca podrás venderle al Señor que al candelero le faltaban 2 brazos. Eso nunca lo podrás hacer. Puedes intentarlo. Por allí aparecerá uno que otro que te lo va a creer, como hoy en día nosotros vemos a un resto del pueblo de Judá creyéndolo así. Pero por ejemplo a mí nunca me pudieron vender esa idea. ¿Vendes neveras a los esquimales? Te felicito. Algún día los esquimales te van a devolver y te van a reclamar que ellos no necesitaban la nevera ya. Pero mis amados, este es el modelo de Dios. Este es el modelo de Dios. Y eso nadie lo puede violar, nadie le puede quitar, nadie le puede añadir. Ahora, hay otra cosa muy importante y vamos a ver más adelante sobre el candelero de oro. Pero sigamos más adelante en el capítulo ya 26. 26, capítulo 26, versículo 1. Mire, aquí viene entonces, ahora aparece el tabernáculo. Ay, pero yo estaba creído que el santuario no es el mismo tabernáculo. No, el santuario es una parte que está dentro del tabernáculo. El santuario está dentro del tabernáculo. Y el santuario no es el mismo tabernáculo. No, mi hermano. Tu corazón no es lo mismo que tú. Tú eres una cosa y dentro de ti está el corazón. Por ahí puedes tener una idea. Entonces, nosotros vemos aquí en el tabernáculo, capítulo 26, versículo 1, que dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Y entonces nosotros ahí seguimos leyendo todo lo que va a formar el tabernáculo. Pero quiero llamar su atención al versículo 30 del capítulo 26, que dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y vuelvo y recalco, a Moshe en el monte le fue mostrado únicamente el modelo del tabernáculo. Estoy hablando sobre lo que es el tabernáculo. No estoy hablando del pacto que hizo el Señor con su novia, el pacto que ellos quebraron. Eso es otra cosa.
Aquí nada más estoy hablando de, en la parashá, donde vamos ahora, el tabernáculo. ¿Por qué estoy haciendo este énfasis? Porque si esto era importante para los hijos de Israel, y si ellos entendían el propósito para el cual el Señor les pedía que edificaran esto, si ellos entendían y valoraban eso, entonces su corazón se iba a desbordar entregando ofrendas. Si para ellos eso no era nada, cualquiera iba a dar por ahí un penny. Entonces, es muy importante esto, hermano. Ahora, más adelante nosotros vemos que en el tabernáculo se declara la división entre lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Dónde estaba eso? Pues allí en el santuario. En el santuario estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora vamos a hablar también de otra parte que estaba allí. En el capítulo 27, vamos todavía en la parashá, versículos 1 y 2. Dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuerno en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Esto es lo que se conoce como el altar de bronce. Formaba parte del tabernáculo, pero estaba separado de lo que era el santuario. No estaba dentro del santuario, estaba separado del santuario, pero dentro del tabernáculo. Y entonces leemos hasta el versículo 19 y allí termina la parashá llamada Terumá. Podemos hablar mucho de las expresiones, de las diferentes expresiones que significan Terumá, ofrenda, las diferentes ofrendas. Las motivaciones de una ofrenda, cuando se da ofrenda así para tal cosa, cuando se da ofrenda así para tal cosa. Hay varias palabras y podríamos hablar mucho de ello, no me voy a meter en eso. Lo que sí quiero que tengamos presente es que para dar una clase de ofrenda o otra clase de ofrenda o otra clase de ofrenda, las que sean, tenían que venir de la voluntad y del corazón de los hijos de Israel. Porque el que no tiene corazón ni tiene voluntad para ofrendar al Señor, no va a dar ofrenda así sea para esto, para otro, para lo otro. Porque siempre va a creer que esa ofrenda no la va a disfrutar el Señor. Para nada, no. Esas son para los hombres, para los hombres. Y yo, como soy espiritual, yo no doy nada para los hombres. Yo todo lo doy para Yahweh. Aleluya. Ahora, hermanos, ¿por qué el Señor quería un santuario? ¿Por qué el Señor quería un Mizcán? Acordémonos de el versículo 8 del capítulo 25. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Para qué era el tabernáculo? Tenía un solo propósito. Dios quería habitar en medio de su pueblo. ¿Tú sabes que Dios quiere habitar en medio de tu casa? Dios quiere habitar en medio de la casa de tus hijos, en medio de la casa de tu mami. Dios no ha cambiado de parecer, pero es el hombre quien no ha valorado eso. Es el hombre quien no ha entendido eso. Y muchos creen que eso nada más fue allá en el antiguo. Eso es antiguo, por allá, Antiguo Testamento. Pero ya todo eso fue abolido.
Eso es lo que hoy en día la gente se cree, o mucha gente se cree. No todos creemos eso. Entonces, ese siempre ha sido el deseo de nuestro Elohim, habitar en medio de su pueblo. Pero ya conocemos la historia. El pueblo se apartó del Señor. Y el pueblo se corrompió. Y en vez de disponerse a servirle a un Elohim que si ciertamente demandaba cosas, porque es que el Elohim nuestro demanda. Los otros Elohim, los otros dioses que hay en el mundo, ellos no demandan. Ellos demandan miseria. Trae frutos, trae esto, trae lo otro, nada más, una vida religiosa, nada, y ya, más nada. Pero el Elohim nuestro, sí tiene demandas bien fuertes, porque es que Él no da basura. Lo que Él da tiene propósitos eternales. No solamente para esta tierra, no solamente en esta tierra, sino para después, que esto haya desaparecido. Ay, pastor, y después que esto haya desaparecido, ¿hay más? Pues si para ti solamente es aquí en la tierra, bienvenido a la tierra. Pero cuando esto se acabe, no creo que haya otro lugar para ti. Y se va a acabar. Porque la Escritura lo dice. La Escritura lo dice. Entonces, ¿y dónde dice eso? No te lo voy a hablar ahora porque ese no es el propósito. Pero hermanos, conocemos la historia. El pueblo de Israel se apartó, quebrantó los mandamientos, quebrantó las leyes y se apartó. Pero como Dios nunca cambió de propósito, ahora el Señor envía a un profeta que se llama ¿quién? Joel. Vamos a buscar el libro de Joel. A ver qué modificación trajo el Señor a través del profeta Joel. Joel capítulo 2. ¿Dónde está eso? Joel, no lo encuentro, pastor. ¿Dónde está? Te voy a dar una pista. Está en la Biblia, en la Escritura. Y te aseguro que si lo buscas, lo encuentras. Porque el que busca, halla, encuentra. Y si quieres que el que busca no haya, empieza a buscarlo en la Biblia para que veas, ahí vas a tener la prueba. Ok. Cuando llegamos a Joel, me gustaría que usted leyera todo el capítulo. Por asunto de tiempo no lo vamos a leer ahora. Pero vamos a empezar a leer del versículo 21. De Joel, capítulo 2 de Joel, versículo 21. Dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Adonai hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Adonai, vuestro Elohim, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Aquí está llevando el profeta Joel una palabra de restauración a la nación de Israel. Dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Quién envió eso? El Señor, por la desobediencia de su pueblo.
Eso a veces no nos gusta, ¿no? Pero después le dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Adonai vuestro Elohim, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo que avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Adonai vuestro Elohim, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Ve la promesa? La promesa del Señor de restauración. Pero tenía primero Israel que pasar un quebrantamiento, y en el quebrantamiento clamar y reconocer a su Elohim. Oh, pero el versículo 28 dice, y esta es la parte más importante, y después de esto, es decir, después que lo haya restaurado, que lo haya nuevamente llevado a su tierra y todo, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, toda, una por una, toda, y a mí también, a ti también, y a el pastor también, y a ese también, a ese también. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque por ahí hay algunos sabios que dicen que esto no es personal, que esto es congregacional. Aquí dice muy claramente sobre toda, y para mí toda es toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán internet. Eso es lo que dice. No, mijo, verán visiones. Pero ¿cuál jóvenes? Aquellos jóvenes que realmente estén consagrados al Señor. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, es decir, los que están allí sirviendo como palabra que también se conoce como esclavos, ¿verdad? Que son los servidores de una casa. Derramaré mi espíritu, y lo aclara, no en estos días, dice, en aquellos días. Era una promesa profética para el futuro. Eso es lo que Joel está trayendo. Ahora, mis hermanos, ¿cuándo se cumplió esto? Precioso. El pueblo de Israel se quedó sin templo, y después vino el momento donde lo reconstruyeron, y el Señor hace esta promesa. ¿Y qué sucedería? ¿Que vendría el Espíritu como aquel día? Hubieron dos momentos. Uno, cuando fue construido el templo. ¿Se acuerda cuando fue construido el templo, el día que se inauguró? Usted ve allí toda la manifestación de Dios que hubo. La gente no pudo soportar eso, de ver tanta gloria de Dios. Ahora, cuando lo reconstruyeron y lo inauguraron, hubo la misma manifestación. Examínelo, letra por letra, examínelo. Pero ya estamos en este templo y llega el día de Shavuot. Vayamos al capítulo 2, los Hechos. Hechos capítulo 2. Está el pueblo judío, que creen que ellos son, perdónenme la expresión, ¿no? Pero delante de Dios son la última Coca-Cola en el desierto. Es decir, nosotros somos lo más puro, lo más santo y todo esto. Eso se creen ellos, ¿no? Y llega ese día y están allí en el
en la casa, esa parte del templo, los que han estudiado un poquito, han escudriñado allí un poquito, saben que no era una casa que había prestado fulano de tal y estaban allí reunidos. No, era una parte del templo. En algún momento estudiaremos eso. A esa parte del templo se le llamaba la casa. Es más, a toda el templo se le llamaba la casa de Dios. Entonces dice el versículo 14, que después de haber sucedido una manifestación gloriosa que sucedió en ese día de Shavuot. ¿Cuál Shavuot? La fiesta que hoy se conoce como Pentecostés. Entonces, en ese día hubo una manifestación y algunos murmuraban porque hacía tiempo que no se veía en Jerusalén una manifestación de esa. Entonces empezaron a decir, no, estos están borrachos, como hoy en día sucede. Usted no ve tantos siervos allí en el internet que se burlan de las manifestaciones del Ruach HaKodesh. Cuando la gente empieza a hablar por lengua. Yo he oído muchos maestros que dicen, y esos locos que se ponen allí a hablar cosas y que y se burlan. Ay, síguete burlando con... Oh, síguete burlando. Pero aquí sucedía eso. Había gente que estaba burlándose. Además, llegaron a decir, están borrachos. ¿Quién sabe eso? ¿A dónde tomaron y ahora vienen a la fiesta de Shavuot ya borrachos? Pero Pedro se levanta. Entonces dice el versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, mire, primeramente a quién le habla, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y empieza a citar. Y en los postreros días, dice Elohim, derramaré de mi rúa sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi rúa y profetizarán. Y empieza después a hablar de las señales, ¿cómo le podemos llamar? Las señales naturales, ¿no? Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Y en el versículo 22 dice, Pedro es el que está hablando, ¿no? Dice, varones israelitas, oíd esta palabra. Y sigue hablando allí de Yeshua de Nazaret. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Una manifestación en el templo, en el día que se estaba celebrando Shavuot. El Espíritu de Dios había descendido para empezar, para reanudar una relación que se había roto por la dureza, de corazón de Israel. Entonces, ahora esa relación se estaba activando nuevamente. Y se estaba activando no solamente allí en una forma silenciosa de tú a tú, como dice, no, yo también tengo el Espíritu, yo cierro mis ojitos y oro allí en silencio, pero yo no tengo que ponerme no, yo tengo una relación muy íntima, silenciosa. No, aquí había una actividad, una demostración de poder. No, y lo que saldría después de este momento, Israel, Jerusalén no estaba acostumbrado a verlo. Hace años que no veía eso. Entonces, mis hermanos,
Se activa eso. Se activa eso que siempre Elohim ha querido tener. ¿Qué es? Comunicación, relación. Acude a vuestro socorro. Cuando me siento débil, derrama de su rúa y me fortalece. Porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, autoridad, dominio propio. Eso fue activado. Entonces ya después vamos viendo que aparece más adelante un hombre que iba camino a Damasco buscando y persiguiendo creyentes, porque se había encendido más la rabia todavía cuando estas manifestaciones empiezan a suceder, y voy a perseguir cristianos, y salió un Saulo de Tarso allí a perseguirlo. Y cuando iba en el camino, ¡brum!, aparece, ¡ay, Yeshua! Y se le revela al varón. Y lo llena también, y lo reviste también. Entonces ahora sale este hombre llamado Shaul con una revelación. ¡Wow! Que otros no habían recibido. Con una revelación. Él sale con todo lo que estaba escrito en los rollos de la Torá, con todo, pero en un plano muy superior. Y empieza a hablarles del templo. Pero como ya Jesús había dicho que el templo iba a ser destruido, ¿se acuerdan? Entonces él empieza a hablar aquí de un templo. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. ¿Por qué habla Shaul esto? Porque él sabía que ese templo iba a ser destruido. Y entonces se necesitaba que, era el propósito de Dios, que cada creyente supiera que ese templo podía ser destruido, es más, iba a ser destruido, pero que había un templo que iba a permanecer para siempre. Y en el capítulo 3 de Primera de Corintios, versículos 16 y 17, dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Estaba hablando de los romanos? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En el 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Rúa de Elohim mora en vosotros? ¿Cuándo lo dijo? Después de lo que había sucedido en Shavuot. Ahí estaba el Rúa, ahí estaba el Espíritu, ahí estaba Elohim hablándole a cada persona a su corazón. Qué bonito saber. Y qué valioso, sobre todo. Bonito me suena romántico nada más, pero valioso, aquellos que valoran realmente lo que esto significa. Y dice, Primera de Corintios, vaya ahora al capítulo 6, versículos 19 al 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, está hablando de un cuerpo de carne y hueso, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros? El Ruach está en vosotros, el cual tenéis de Dios, porque fue Dios quien los dio, y que no sois vuestros, está hablando de tu cuerpo, porque habéis sido comprado por precio. Tu cuerpo no te pertenece, le pertenece al Señor. De manera que no modifiques tu cuerpo, acéptalo. No le metas cuchilla para ponerlo ni para quitarle. Ay, pastor, es que estoy muy... No, acéptate como eres, que el Señor te acepta así.
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Aleluya. Vamos a otro. Segunda de Corintios, capítulo 6. ¿Está viendo aquí un templo? Y ahora hay un templo. Segunda de Corintios, capítulo 6. Este es el templo que importa, hermano. Este es el templo que tú tienes que cuidar. Este es el templo que tú tienes que guardar mucha devoción para cuidar este templo. Todo tu tiempo, todo tu afán debe estar concentrado en el cuidado a este templo, tu cuerpo y más en tu templo espiritual, porque este cuerpo ahora se ha convertido en un templo no hecho de piedras, porque ahora las piedras tienen vida, que somos tú y yo, como piedras vivas. Hablaba Saúl después de haber recibido la revelación. El apóstol hablaba de eso. Y dice, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia el Mashiach con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Elohim viviente, como dijo Elohim. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Adón, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Adón Todopoderoso. Aleluya. Ahora, hermanos, somos templo, pero resulta que dentro del templo existe la menorá. Quiero hablar un poco de la menorá y con esto terminamos. En Éxodo 25, Shemot 25. Versículo del 31 al 35. Vamos a repasar. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Oiga, este es el modelo del Señor, ¿no? Dice, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor. En forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana de debajo de 2 brazos del mismo. Otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo. 2 y 2 son 4. Y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero.
Aleluya. Ahora vamos a ir al libro de Revelaciones, porque es que esto aquí nos tiene que decir algo. Vamos ahora al libro de Revelaciones. Y vamos al capítulo 4, versículo 5. Vamos a hacer aquí unos enlaces para ver qué significa una cosa y qué significa otra. Apocalipsis, Revelaciones, capítulo 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¡Wow! 7 lámparas. ¿Cuáles son las 7 lámparas? Miren, 7 brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¡Wow! Aquí está el candelero. Aquí en este momento, en el libro de Revelaciones, encontramos el candelero. Encontramos el candelero. ¿Pero qué significan los 7 brazos? Bueno, sí, pastor, yo reconozco, ahí está el candelero. Y nada más tiene 6, sí. 3 brazos de un lado, 3 de otro, y la calle del centro. Ok, sí, son 7, porque es que aunque quiera quitarle al hebreo y ponerle al arameo y todo, siempre van a ser 7. Ok, lo acepto, son 7. Pero ¿qué quiere decir los 7 brazos? Ok, qué preciosa pregunta, ¿no? Vamos entonces al libro de Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Todos aquellos que estudiamos un poco la Escritura sabemos que aquí está hablando de Yeshua. En el 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Adonai. Esa es la caña central. El espíritu de Adonai. Ahora, espíritu de sabiduría y de inteligencia. 2. Espíritu de consejo y de poder. Y 3. Espíritu de conocimiento y de temor. ¿Se acuerdan que estuvimos leyendo en el Éxodo 25 cómo se hablaba de 2 en 2 de las diferentes lámparas? 2 brazos, por eso le dije 2 más 2 son 4, más 2 son 6. Y la lámpara y la caña central, 7. ¿Por qué les hablé de 2 en 2? Porque resulta que cada lámpara es un espíritu, una representación del Espíritu de Dios hablando en nuestras vidas. Cada una de esas es una representación de parte de la naturaleza de Dios, hablando a nuestra naturaleza para poner de su obra en la obra de nosotros, en lo que Él quiere obrar en nosotros. Entonces, allí lo vemos, de 2 en 2. Dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia, 2. Espíritu de consejo y de poder, 4. Espíritu de conocimiento y de temor, 6. Eso era lo que estaba allí en el santuario. El Señor estaba poniendo testimonios de lo que un día vendría, en un futuro, en un tiempo profético, vendría a nuestras vidas. Eso fue de lo que habló el profeta Joel, que vendría a nosotros. Pondré de mi espíritu y derramaré de toda carne. Oigan, pondré de mi espíritu, es decir, reposará sobre él espíritu de Adonai. ¿A través de quién? De nuestro Mashiach y de nuestro Mashiach para nuestras vidas. Ahora, mis hermanos, ¿es esto importante? Supremamente importante. Usted sabe que el apóstol Pablo oraba por esto para nuestras vidas. Vayamos a Efesios capítulo 1.
Efesios capítulo 1. Mire la inquietud del apóstol Pablo. Cuando Pablo oye de la conversión de nuestros hermanos, los creyentes, en Éfeso, Pablo entiende que ese es el paso número 1, que se hayan convertido. Pero Pablo entiende que si el espíritu no está activo, los creyentes no van a avanzar. Y cuando vengan los momentos de adversidad, no van a saber cómo confrontarlos. Y por eso Pablo ora en esta dirección, dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Adón Yeshua y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire cuáles eran las oraciones del apóstol Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que estaba dentro del Señor Jesucristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién era ese Dios que estaba dentro? Pablo lo identifica, dice: el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, el apóstol Pablo, en otras palabras, estaba diciendo: si el Padre no les da revelación, si el Padre no les da sabiduría, ustedes no van a entender realmente quién es Yeshua HaMashiach. Y sabe que hoy hay mucha gente así todavía, que creen que Él es un profeta, que creen que Él es simplemente un emisario, que creen que, bueno, sí, venía con una comisión que solamente a Él se le dio y todo, pero no, Él no es el mismo. ¿Por qué? Porque le falta esto que el apóstol Pablo entendió, que solamente si Dios lo da, el creyente lo puede entender y recibir. Espíritu de, que dice, espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él, de Él, ¿quién? De quién es el Padre y quién es Jesús. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Bien, mis hermanos, mucho podemos hablar más de cada parashá, hay tanta cosa. Es un poco atrevido pretender que nosotros en un momento podemos hablar de todo lo que significa la parashá. No, hermano. Hay muchas cosas de la parashá que nosotros todavía no las conocemos. No nos han sido reveladas. Pero las que nos han sido reveladas son para edificación, santificación y purificación de nuestra vida. Y sí, también de nuestros cuerpos, el cual son de Dios, porque Él pagó el precio y los compró, y son para su honra y para su gloria. Vamos a dejar hasta aquí. Que el Señor me los continúe bendiciendo grande, rica, poderosamente. Shalom, shalom, shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.